Arroyo Belgrano estaba lleno de gente, todos en absoluto silencio, casi en estado de recogimiento. Los asistentes corrían de un lado al otro, los técnicos ultimaban los detalles, el director y sus colaboradores daban las últimas instrucciones. Frente a uno de los micrófonos, una mujer repasaba partituras. Era hermosa. Estaba vestida con gran elegancia. Se la veía segura, confiada, profesional. Alrededor de ella, los músicos de impecable smoking afinaban sus instrumentos. En ese momento ella era una de las cantantes mejor pagadas. Le pagaban 7.200 pesos, una fortuna en aquella época, por 4 presentaciones semanales de 10 canciones cada una. Era casi inigualable, su registro de mezzosoprano único. De pronto, una seña al operador del otro lado del vidrio, una luz roja que se enciende, el locutor que camina hacia su micrófono, una seña al público para que empiece a aplaudir, y la voz engolada del speaker que comienza. Señoras y señores, respetado público, queridos oyentes de Radio Belgrano y la primera broadcasting de emisoras argentinas, tengo el honor de presentarles, luego de su gira por Brasil, a nuestra artista internacional, la dama del tango, la señora Mercedes Simone. Luego el delirio, los aplausos y los primeros acordes de Cantando. Ya no tengo la dulzura de tu pelo, mi amor, o será parte de la vida, besos que han sido, hay momentos que no quiero que más, tengo ganas de reír y de llorar. Tengo sueños, tengo miedo que no vuelva. No lo puedo terminar. Cantando yo mi corazón mi amor. Y desde que yo canto y lloro, cantando cantando lo ven, porque no sé llorar, cantando he morir. Virgencita, milagrosa, perdoname, cantando esta canción que dice el día. Que tan pronto no digo lo sé, yo estoy tanto en esta vida, yo sé si no necesitas tu perdón, yo lo quiero tanto y tanto que me muero, y me falta la carita de tu amor, cantando yo. Corazón mi amor, desde que te fui, yo canto y lloro, cantando incompleto, cantando porque no sé llorar, cantando morir.
Mercedes Simone nació en una quinta en Villa Elisa el 21 de abril de 1904. Su mamá, Matilde Suárez de las Flores, y su papá, José Simone, un calabrés de Catanzaro. El papá de Mercedes cuidaba los caballos de Dardo Rocha. Inclusive se cuenta la anécdota que Dardo Rocha le quiso regalar, ceder una hectárea de tierra y él por principio la rechazó. Decíamos, Mercedes nació en Villa Elisa, pero a los 10 meses ya se mudaron a la ciudad de La Plata. En la ciudad de La Plata tuvo una infancia feliz. A los 6 años comenzó en el colegio Sagrada Familia. Las monjitas le enseñaron a coser, a tejer y sobre todo esa inquebrantable fe religiosa. A los 13 años ya estaba trabajando en una tienda como costurera, la tienda La Francesita de La Plata. Y armaba esas cajitas de fósforos que había con una gomita para facilitar su apertura, eran fósforos Victoria. Al poco tiempo ingresó ya en un trabajo un poquito más formal, como encuadernadora en la imprenta Benavides Charlotte. Citamos este trabajo porque en ese trabajo conoce en el año 23 al que fuera su compañero de carrera y de vida, don Pablo Rodríguez, pintor, muy buen músico, compositor. Se van a vivir inmediatamente a Villa Elisa. Se casan y él pone una peluquería frente a la plaza principal de Villa Elisa. Pablo tenía un dúo con un señor llamado Longo y hacían giras para arrimar unos pesos. Siempre existe en la vida la mística y la mástica. Y ellos tenían que comer y juntar dinero. Y entonces, como les decía, hacían giras por ciudades del interior. Mercedes quiso acompañarlos en una de las giras y, llegados a la ciudad de Bahía Blanca, un día Longo tuvo una indisposición de salud y Mercedes lo reemplazó. En esa época ustedes habrán leído que existían los cafés biógrafos, ¿no? Un café donde se pasaba cine. El café se llamaba Los Dos Chinos. Y ahí, en ese lugar, en el año 26, Mercedes sale al toro y con su marido, Pablo Rodríguez, debuta profesionalmente. Pero para no hacerlo tan pesado, yo pensé, ¿qué les parece si vamos escuchándola a ella? Que es lo más lindo. No sé por qué dice que así perdido estaba llorando por más que me veas a veces no creas que pienso la voz de perdí la prueba bien la calle de lindo por no que no sea volver a sufrir siempre me enojarme como creído vuelta a la casa. Si yo no creas que por tu cariño me da cariño, no vale la pena derramar más lágrimas por una voz. Yo doy bastante con mi imaginación y el candarín. Antes para
veo que ya no somos la pregunta. Pero sí me acuerdo que aquellos momentos cuando me decían que llamaba cuando no está libre tu corazón. Pero no creas que la misma que te he sido mi alma. Nunca te he querido para que llegara a tu amor. Lindo, ¿no? Bueno, el matrimonio prosperó, vinieron a Buenos Aires y el 12 de octubre del año 26, el mismo año del debut de Bahía Blanca, debutó Mercedes en el Café Nacional, la Catedral del Tango. Esto fue el disparador de actuaciones, por ejemplo, en el Teatro Spy de Corrientes y Maipú, en el Teatro Florida, pero su consagración vino integrando el cuadro final de la compañía de Pepe Arias y Pepita Muñoz en el Teatro El Nacional. Y con el tiempo era prácticamente el núcleo principal de la compañía de Gloria Guzmán en el Teatro Maipo. Justamente con la compañía de Gloria Guzmán va a actuar en el Teatro Solís de Montevideo y va a estrenar algo hecho para ella, Milonga Sentimental, de Piari Mansi. A todo esto nace su hija Dora Matilde. El 3 de octubre, el año no lo vamos a decir, porque no es de buen gusto. Y bueno, se trasladan a Buenos Aires, como les decía, primero a una pensión de la Avenida del Mayo, después a la calle Pichéuta, después a Villa Devoto, donde nace el hermano de Dora, y después siguen recorriendo. Ahora vamos a ver los lugares del homicidio, pero fundamentalmente esa es la primera etapa. Mercedes Simone es un referente para muchas de las cantantes actuales. Por ejemplo, Susana Rinaldi siempre la reconoce como una de sus escuelas, una de sus maestras. Incluso en vida se llegaron a ver y a hablar. ¿Por qué? Porque a su registro de mezzosoprano se agregaba el gusto que ponían las interpretaciones. Prácticamente para algunos es la mejor intérprete femenina del tango. Tenía una exacta dicción, las letras se lucían en su voz y además tenía una afinación perfecta. Se destacaba, si bien, como dicen Gobelo y todos los historiadores, Susana Maizani era fervor y Rosita Quiroga era simpatía. A Mercedes se la respetaba, se la tenía como una intérprete especial, singular, y eso, si ustedes releen las críticas de la época, no solamente de la Argentina, de todos los países que ella recorrió, van a encontrar siempre en el periodismo esas frases. Osvaldo Roller dice que a través del paso del tiempo, Mercedes vigorizó su señorío. O sea que cada vez lo hacía mejor. Y eso es verdad. Escuchando su discografía, uno se da cuenta. Trabajó, por ejemplo, en el Chantecler, el suntuoso cabaret de la calle Paraná. Ahí dicen que le escuchó Rosita Quiroga y la recomendó al sello Víctor.
Comienza en el 27 una prolífica discografía, por más de que algunos dicen que son pocos. Yo creo que para algunos 246 y para otros, como su hija Dora, son casi 270 temas. Yo creo que por la calidad de lo que grabó, realmente es una obra muy importante. Como les decía, grabó para Víctor, con la orquesta típica Víctor, con el trío Víctor. También lo hizo con sus guitarras, principalmente más de 80 composiciones las hizo con sus guitarras, que en ese caso era Pablo Rodríguez, su esposo, y Olino. Y fue desarrollando una carrera muy especial. Pero de eso seguimos hablando en un minutito. Incertidumbre me invade el alma cuando pienso que tu olvido vuelva a matar mi ilusión. Incertidumbre, no me atormente, no tortures más mi vida. Me muero por su amor. Quizás una de sus obras más lindas, ¿no? Incertidumbre. Si bien cantando es la más conocida, acá está diciendo Dora que para ella también es de lo más lindo. Yo coincido totalmente. Bueno, seguimos. Fue una cantante donde su brillo principalmente estuvo en la radio. Primero en Splendid, después en Argentina y, por último, su gran éxito en Radio Belgrano. Pensemos que cuando empieza en Splendid le pagaban 40 pesos por audición. Y en el 37, don Jaime Yankelevich, que sabía el negocio, le pagaba 7.200 pesos por mes. Para que tengan una idea de la evolución. Llegó un momento, como decía recién mi compañera Inés, que se le pagó más que a Azucena Maizar. Contemporánea de Azucena y de tantas grandes cantantes, que además en su mayoría fueron muy amigas de ella. Ella se caracterizaba por el buen humor y por la ternura. Roberto Casinelli, en un artículo por allá por el año 87 en la revista Así, de Crónica, decía que ella mezcló el esguince arrabalero con la ternura y que por eso en los auditorios lograba esa afinidad y esa identificación. Era una cantante fina. Tuvo 2 años de clases con Aldo Rossi, que era un tenor. Y además elegía las canciones, las estudiaba con tiempo y después las grababa. Quizás por eso no tenemos 500 o 600 grabaciones, porque realmente las elaboraba. Además, tuvo su trayectoria en el cine. Hizo 4 películas. Trabajó en Tango en el año 33, donde canta justamente su éxito Cantando, acompañada por Pedro Mafia.
Recordemos que fue la primera película argentina, tango, en el año 1933, hecha por Argentina Sono Films, la primera película con sonido óptico incorporado a la película. Antes eran, como por ejemplo, películas que había hecho Libertad Lamarque, eran discos sincronizados con la imagen. Así que ella trabaja ahí junto con los grandes de la época, que eran Alberto Gómez, Tita Merelo, Luis Andrini, Azucena Paisani y tantos otros. Después va a trabajar en Sombras porteñas de Daniel Tiner en el año 35 y también en Afición viene después. La Vuelta de Rocha. La Vuelta de Rocha trabaja con Flores del Bene y donde trabaja un joven, muy joven, Hugo del Carril. Eso es en el 37. Y en el 39 viene Ambición, donde canta su gran éxito Ambición. Es de Millán, el director. Después va a tener una participación en el año 49 en La Otra y Yo. Pero doblando, por ejemplo, a Mediadense, ¿no? Pero lo de ella no era el cine, ella decía siempre que no, que a ella le gustaba cantar, le gustaba la radio, le gustaban los recitales, pero no el cine. Una pena, porque realmente, solamente con ver las fotos de esta galería que ha hecho la gente del museo, se van a dar cuenta que sí, que daba para hacer una carrera, igual que Libertad, igual que todas ellas. Ahora les cuento lo de la iglesia. Una mulata que se escapa con la masa de brunel, dolor de milonga, la redonda, la brilla. Como un espejo, viejo brilla el espejo del baile, la ve escarlata que la temblando en la vaga mancha carmina. Su madre murió de amores en el barrio del tambor, y adiós años de ausencia el puñal de un guardián. Tu padre murió a la sombra por venga de sangre, mulata luz de la oscura vida, en la oscura mirada cura del bailarín, a mi guardia llorando que al sur de la danza calienta me nace la cámara gris. Morena, brotó en tus venas una serena, pero lo carmesí, rencora, pecho quisente, que se yo pensando, la mancha carmina, madre murió. Qué lindo, ¿no? La radio la ayudó para llegar a cualquier rincón de la Argentina. Por eso ella hizo tantas giras por la Argentina. Por ejemplo, con el maestro Piana, hacía recorridas por la Patagonia en esa época. Está la anécdota del puerto de Seattle, donde ellos llegaron en un viejo Hudson, los músicos y Mercedes llegaron a Puerto de Seattle a las 4 de la mañana. Y la gente del pueblo estaban todos esperándolos y nadie se quería ir a dormir. Entonces Mercedes pidió, por favor, un ratito nada más para cambiarse. Se cambiaron y a las 5 de la mañana comenzaron el show. Era una profesional como pocas. Y esa popularidad en las provincias también le trajo venta de discos. Y la venta de discos le trajo popularidad en Latinoamérica. Tuvo permanencia en Montevideo, en Chile, hizo giras por Perú, por Venezuela,
estuvo en Cuba, muy querida por la gente de Cuba, en Brasil, donde estuvo en el casino de Urca trabajando, y en República Dominicana. Y México, que lo dejé para el final porque es una cosa muy importante, actuó en el patio de México. Y no solamente dejó grabaciones en México, por ejemplo, con Juan Carlos Cambón. Sí, Juan Carlos Cambón, el mismo de los 5 grandes, ¿eh? Aparte de un gran actor cómico, era un excelente compositor y músico, Juan Carlos Cambón. Y trabajó también grabando en Sonolux de Colombia. Decíamos, su trayectoria crecía. Por ejemplo, cuando volvió de Cuba, eligió como homenaje grabar Siboney de Lecuona. Cuando volvió de Brasil, grabó un samba. De su marido, aquí van a ver en las vitrinas, hay 2 tarantelas. Marieta se fue con un gallego y se casa Marieta. Eso tiene que ver con, algunos dicen, una actriz ecléctica, y yo digo que es una intérprete como las grandes intérpretes, o como los grandes intérpretes del mundo, que han hecho casi todo, porque hay que animarse a hacer casi todo. Por ejemplo, tiene una versión de Cuando silba el viento, que es incomparable. Y ella tenía un público fanático en Cuba, en México y en todo Sudamérica. Lo de hoy no es para aburrirlos, lo de hoy es para escuchar y para recordarla con todos nosotros presentes, recordar y rescatar la vida y la obra de Mercedes Simone. Daba la diana el gallo, ladrando un perro de lejos contestó, y en los rabales, al despertar, al nuevo día, cayó. Lejos pasaba un coche, cual centinela que la guardia terminó, la luz del flor de un farol, como un lamento se apagó. Rompió el silencio el borborear de la guitarra, y por sus cuerdas el dolor pasó llorando. Una voz que la pena de garra no despegó el dolor. Yo te bendigo, pecado que has hecho, aunque otros brazos te acaricien y te abracen, pues el rencor no ha caído en el pecho que me obliga a llenarte de luz y de amor. Les decía antes, era una gran anfitriona. Le gustaba, por ejemplo, coser, arreglar la casa, cocinar. Son famosas las reuniones que hacía en su casa de Emilio Mitre 781. Venían todos los del ambiente artístico. Por ejemplo, Charlo a tocar el piano a la tarde. Por ejemplo, cuando se hacían reuniones, no solamente ponía su casa, su hermosa casa, a disposición de los amigos, porque le gustaba recibir, y era muy querida, sino que ella cocinaba todo. Y ya era
Mercedes Simón, una artista internacional. Después vivió en la calle Hidalgo y por fin, y acá puede estallar la platea de Boedo, terminó viviendo en la avenida Boedo, muy cerquita ahí de San Juan. Eso de la costura también lo heredó su hija Dora, que fue la artífice de esos vestidos que ustedes van a ver ahí en las fotos de la exposición. Sí, la hija era la que le hacía esos vestidos. Así que heredó, aparte de la gracia y el señorío, heredó esa habilidad por la costura. Cuando el tango comenzó a languidecer, ahí en la década del 50, principalmente después del primer lustro de la década del 50, bueno, las orquestas se disolvían, algunos cantantes lograban hacer sus propios conjuntos más chicos para que los acompañen, y las mujeres fueron quizás las que peor salieron de ese trance. No olvidemos que la nueva ola, fogoneada desde afuera, desde el exterior, hacía que el tango pase en segundo término y no haya trabajo. A mí me gusta cuando se habla, me gusta escuchar a los guías de tango decir, y acá hay varios historiadores del tango presentes, los guías dicen, barrio de tango, según por dónde pasa el micro, ahí era el barrio de tango. Y eso no era así. Y cuando dicen que con las tanguerías comenzó el tango, yo digo que con las tanguerías fueron el signo de que el tango no se podía hacer más en grandes clubes, no existían grandes orquestas, y cada uno de los artistas buscaba una salida. Y una salida acorde con el momento que se vivía, con el pequeño público que noche a noche podía ir a cenar o a tomar una copa y escuchar. Lo hizo Tania con Cambalache, lo hizo Delfino, y lo hizo también doña Mercedes con su boliche Cantando, ahí en Cangallo 1185. El pianista de ella era Lucio de Mare. Y sin embargo, con ella como figura y anfitriona de la casa, propietaria, y Lucio de Mare al piano, igual la experiencia no duró mucho. ¿Por qué? Porque ya la década del 60 no hacía más que consolidar el declive del tango, que va a tener su punto, su valle, a principios de los 70, y que después, con los años, se va a retomar con los espectáculos de baile, etcétera, etcétera, se va a retomar un revival del tango, que es el que estamos viendo hoy. Pero en ese momento no había trabajo. Además, y una paradoja del destino, Mercedes se enferma, la operan de la garganta y no queda bien la voz. Así que, después de una gira, su última gira por Latinoamérica, actúa, graba con Emilio Brameri, que grabó bastante. Justamente lo que están escuchando ustedes es con el maestro Brameri. Actúa durante 3 semanas en sábados circulares de Mancera y se retira. Un retiro digno, un retiro donde uno lee la prensa de la época y todo el mundo hablaba de cuándo volvía Mercedes o si podía cantar o si podía actuar, pero ella no. Ella se mantuvo en su dignidad y si no tenía la voz como antes, no quiso grabar más y no quiso actuar más. Eso fue a partir del año 66-67.
El 2 de octubre de 1990, como dicen, el lugar común salió de gira, su última gira. Doña Mercedes vivió todas las etapas del tango. La consolidación, la impronta de las cantantes de la década del 20, el 30, el éxito del 30, la década de oro, desde el debut de Troilo en el Marabú el 1 de julio del 37 hasta el año 53, 54. Vivió el declive ese que yo les contaba y quedó en la mente de todos y en los oídos de todos. Es muy raro encontrar un artista que haya sumado tantos elogios. Con ver solamente ustedes ahí en esa sala los comentarios de los críticos, se van a dar cuenta del nivel del artista. Y no sé, también hoy, no sé qué hubiese opinado sobre tantos que se suben al tren del tango, donde tenemos muy buenos músicos, algunos autores de valía, cientos de bailarines muy buenos y miles de improvisados. Seguramente que ella no hubiese aprobado eso, porque el rigor con el cual preparaba las presentaciones y las grabaciones, seguramente ella no hubiese aprobado esta etapa. Y así, de esta forma, sin aburrirlos más, creo que hemos dado una pincelada a la biografía. Yo les propongo escuchar algo completito ahora, que es muy simpático, una cosa muy linda. Escuchen lo que le pasó a esta señora, que es un tema, yo lo recuerdo con mucho cariño, porque una vez una señora que vivía en un conventillo de Barracas, en la avenida Patricios, sacó una guitarra y dijo: yo tenía un dúo con mi hermana, y si nosotros cantábamos esto que fue un éxito de Mercedes Simón. Y bueno, la historia es bastante desgraciada, porque realmente esta señora era una sonsa, ¿no? Pero escuchen qué interpretación y qué gracia. Tengo una voz que me enloquece, y es tu risa y mi cariño, me siento tan amada, en postre de oro, no guarda el corazón, es como el sol que hace cantar, deja los niños para ser cantar. De tus brazos me siento sin llorar, un deseo me atrevo a desafiar. Este amor que persevera, recuerda que el día sea pobre, que no tendré luz pobre, por un simple esposa, tonta, tener la sorpresa, todo,
este encanto bonita, que sea pobre, pero este amor que ha trastornado, soy la que expresa la mayor felicidad. Deje salir, deje el pulso, el auto recto del coro, seguirlo al hombre que yo quiero, con un gesto, lejos podré caer, en mitad de azul del mar, la capela de las estrellas, que no se mata, y esto va a regresar. Este encanto morirá, recuerda que el día será pobre, este amor que haya soldado, nunca llegará la mayor felicidad. Qué lindo, ¿no? Bueno, antes de terminar esta pequeña charlita, quiero agradecer a todos los presentes. Primero, quiero agradecer a la gente del museo, en la persona de su director, el licenciado Horacio Torres, que puso todo a disposición para esta muestra, y realmente he visto que quedó fantástica. Después, quiero agradecer, como ustedes habrán visto, este público se debe a que tengo una familia numerosa ahora. No, son amigos, son amigos. Aparte de mi hermana y la gente realmente de la familia, está toda la gente de Boedo, de Baile Popular, como Rubén Derlis, como Rosa María Silva, el arquitecto Omar Blanco, Ernesto Semán. Tenemos al que fue durante tantos años presidente de la Junta de Estudios Históricos de Boedo, el licenciado Aníbal Lomba, un lujo tenerlo aquí hoy. Gente, escritores como Francisco Pellegrini, tanta gente, y otra que no conozco. La gente de la dirección del Museo La Botica del Ángel. También gracias por venir. Y quiero agradecer fundamentalmente a mi compañera Inés Grimla, que hizo la introducción, a nuestro sonidista que estuvo impecable, y fundamentalmente a Cora, que la está acompañando, a Dora Matilde Rodríguez, la hija de Mercedes Simone, que la tenemos aquí. Quiero contarles que, a propósito, en esta charla se eliminaron todas las anécdotas, porque las anécdotas las va a contar Dora en una presentación que vamos a hacer el 14 de abril, aquí en este mismo lugar, en donde ella nos va a regalar un montón de anécdotas, una mejor que otra, una más sabrosa que otra. Así que los comprometo para el 14 de abril, que ustedes van a descubrir que también escuchar la Dora, no cantar, pero contar, es una delicia. Nada más, y nos vamos con el último tema, y cuando termine el último tema, ya está. Gracias. Esquina, de barrio porteño, pintan los mundos, la comuna y el sol. Y lloran las lluvias de invierno en las acuarias del viejo castillo.
tomaste la senda que no vuelve más. Calle de la vida manda, de una esperanza, la pasión y la fe. Calle, dice que ya está muerta, golpeando en cada puerta, porque la buscaré. Callecita, sombreada de poesía, no quiero ni siquiera feliz que no. Compañera del sol y las estrellas, se fue la tarde aquella, camino de Dios. Los vientos murmuran mi pena, las sombras me dicen que ya se van. Y escrito en las noches cenas, encuentro su nombre como un obsesión. Esquinita de barrio porteño, con muros pintados de una viejito, que al llorar con dulzura de invierno, mandas el paisaje de viejo casino. Calle donde la vida manda, de una esperanza, la pasión y la fe. Calle dice que ya está muerta, golpeando en cada puerta, porque la buscaré. Callecita, sombreada de poesía, no quiero ninguna feliz de loco. Compañera del sol y las estrellas, se fue la tarde aquella, camino de Dios.